La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de su programa, El Manual de Vida. Qué hermosa experiencia recibimos del Señor cada vez que nos presentamos delante de su trono para poder ser instruidos por medio de la hermosa palabra de vida que recibimos del Señor. Yo quiero invitarle a usted, mi amado hermano y mi amigo, para que se mantenga en sintonía de esta su emisora, y usted pueda crecer en el Señor de una manera hermosa, como sabemos que el Señor quiere que nosotros crezcamos en Él de una manera especial. Estoy recordándoles que queremos orar con usted, queremos bendecir su vida, queremos reconocer el gobierno de Cristo sobre la vida de cada uno de nosotros, de modo que nos podamos ver inmersos en esta hermosa experiencia de vida espiritual a la que somos llamados en Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Quiero compartir con usted una palabra que le he llamado el poder del reino de Dios. Y estamos hablando acerca del carácter del reino de Dios. En 1 Corintios 4:20, la Biblia dice: el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y esta es una palabra hermosa que debemos de tomar en nuestra mente, porque entonces debemos considerar el asunto del carácter del reino de Dios. El carácter del reino de Dios consiste en esas características importantes, las cuales se manifiestan por medio de la sumisión al reino de Dios. Esas características del carácter del reino de Dios han de ser evidenciadas, han de ser manifestadas en la vida de cada uno de los hijos de Dios. Los tiempos en los que estamos viviendo requieren que estemos en una conexión espiritual correcta con nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, por medio ciertamente del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Entonces, aprender a estar siempre en armonía con Dios, aprender a estar siempre en esa conexión espiritual con el Señor, estar a cuentas con Él a cada paso de nuestra vida. El reino de Dios es sobrenatural y es celestial al mismo tiempo. Ese no es un reino nada más en una figura normal, sino natural, sino desde una percepción celestial, desde una percepción espiritual, y eso es parte de nuestra realidad. Y podemos experimentarlo aquí y en el ahora, precisamente porque el reino de Dios se hizo tangible en la vida de los seres humanos a través de la obra y de la persona de Cristo Jesús. Y eso es importante para nosotros. En Romanos 14:17 dice la Biblia: porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios consiste en paz, en gozo y en justicia por el Espíritu Santo. El reino de Dios no es algo que se vive, que se deleita, que se experimenta a través de los sentidos. Por eso la comida o la bebida tiene que ver con los halagos y apegos de este mundo natural. Pero el reino de Dios tiene que ver con justicia, con gozo y con paz en el Espíritu de Dios. Entonces somos llamados precisamente a evidenciar el carácter del reino de Dios. El carácter en una persona revela quién es esa persona, en especial cuando la persona se encuentra bajo presión. Es la presión la que saca todo lo que está escondido dentro de nosotros, y eso permite ver lo que está en el corazón de una persona.
Entonces, si nunca hemos visto una persona bajo presión, entonces realmente no conocemos a esa persona. Pero si la conocemos, si la hemos visto bajo presión y vemos cómo esa persona responde ante la presión, entonces podemos funcionar entendiendo bien eso en la vida de quién es esa persona realmente cuando es expuesta bajo una presión. Pero cuando no vemos o no hemos pasado por un nivel de presión significativo, es muy difícil sacar lo que está dentro de una persona. Entonces digamos que nosotros vamos a hacer como esa ilustración de la naranja madura que uno aprieta, y al apretar pues va a salir lo que está dentro. El jugo que está dentro de esa naranja puede ser ácido, puede ser dulce, y ambos son positivos. O sea, una naranja ácida, una naranja dulce, ambas son positivas. Pero también puede haber algo que está podrido dentro de esa naranja, que no es visible por fuera hasta que se aprieta. Y eso es lo que vamos a definir como el carácter. Cuando hablamos acerca de carácter, hablamos acerca de un modelaje, porque ninguno de nosotros nace con carácter. Todos nosotros nacemos con temperamento, eso es parte de nuestra genética, pero el carácter no. El carácter es algo que se modela, es algo que se forma, es algo que va tomando sentido y forma y que se expresa en el diario vivir, modelado por los padres, por el ambiente familiar, por el contexto escolar, académico o eclesiástico, o por el contexto de las amistades con quien nosotros nos relacionamos. Se va modelando un carácter, y ese carácter que se va modelando va definiendo lo que nosotros vamos a hacer o cómo nos vamos a comportar. Pero cuando hablamos acerca de Dios y de su reino, hablamos de el carácter. El justicia, gozo y paz evidencian el carácter del reino de Dios. Entonces hablemos de la justicia, el carácter de la justicia. Justicia, entonces, es ese principio desde el punto de vista legal, constitucional, consagrado como un valor superior del ordenamiento jurídico en el que convergen la razonabilidad, la igualdad, la equidad, la proporcionalidad, el respeto a la legalidad, la prohibición de la arbitrariedad. Y estos elementos precisamente son los que definen desde un marco jurídico este aspecto que llamamos nosotros justicia. Un gobierno que se mueva bajo códigos de justicia siempre va a tener estos elementos en cuenta: la razonabilidad, la igualdad, la equidad, la proporcionalidad, el respeto a la legalidad y la prohibición a actos que son arbitrarios, que son contrarios al bien común. Entonces, una persona justa es alguien que camina en rectitud y obediencia en el contexto social. Pero cuando hablamos de Dios y del propósito de Dios, una persona justa es una persona que camina en rectitud y en obediencia con la palabra de Dios en su vida. Eso quiere decir que la persona vive una vida intencionalmente en obediencia a los códigos morales y espirituales de la palabra de Dios, pero también decide caminar rectamente. Ahora, eso no quiere decir que sea una persona perfecta, o no quiere decir que sea una persona que no comete errores, pero sí es una persona que vive, digamos, en una constante escaneo de su vida personal y moral, en una constante revisión de su vida, y que está a cuenta con Dios constantemente. Llegamos a ser justos delante de Dios cuando recibimos a Jesucristo en nuestro Señor y Salvador en nuestros corazones y nos alineamos a su gobierno. Entonces la Biblia dice claramente que Cristo se convierte en nuestra justicia. Así que a pesar de que nosotros, desde nosotros hacia Dios, nos percibimos muchas veces como personas que no tenemos niveles de justicia, de Dios hacia nosotros, Dios nos ve por medio de la justicia de Cristo, aplica esa justicia de Cristo, nos cobija esa justicia de Cristo, y eso hace que nosotros podamos caminar de una manera diferente. Estar alineados significa que estamos sometidos a la autoridad de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos cuando tomamos la palabra de Dios como principio de vida eterna. La autoridad, entonces, que se ejerce
es una posesión que recibimos del Señor en nuestra vida y que nos permite caminar de una manera maravillosa y extraordinaria por el poder de Dios en nuestra vida. Eso es importante para nosotros, mis amados hermanos y amigos, porque vivir en una posesión de hijo de Dios significa vivir en una posesión de autoridad. Y esta nos da a nosotros la disponibilidad para vivir y ejercer en el poder del reino de Dios. Usted no puede crecer en un área de vida si no está a cuentas con Dios, porque no está ejerciendo su fe desde esa posesión de justicia. Y todo lo que se mueve en el diseño de Dios se mueve en la justicia del reino de Dios. Y eso nos permite caminar en el poder de Cristo. Todos sus derechos son ejercidos de una posesión de justicia. Y cuando usted camina en Dios, todos esos derechos se aplican a su vida desde ese lugar al que nosotros llamamos una posesión de autoridad que recibimos por causa de la palabra de Dios. En Mateo 6:33 dice la Biblia: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, eso quiere decir que debemos estar alineados con Él. La justicia es lo que hace operativa la fe. Entonces, cuando usted camina en justicia, usted puede actuar en una dimensión de fe. En el instante en que se alinea con Dios en un área determinada, en ese momento nosotros podemos acceder por medio de la fe a esas áreas de nuestra vida en las que estamos ejerciendo nuestra vida y nuestra posesión. Entonces, la justicia de Dios trae consigo paz, que es la plenitud o la llenura total en cada área de nuestra vida. El mejor significado de la palabra paz es la palabra shalom, y esto indica que estamos completos en Él, que nada falta, que nada está quebrado o roto en nuestra vida. De modo que entonces la paz no se puede disfrutar alejada de la justicia, porque la justicia nos hace semejantes a Él. La justicia nos hace iguales a Él, y cuando somos semejantes a Él y caminamos en esa justicia, entonces el shalom de Dios, que significa la paz de Dios, viene a nuestra vida, y entonces podemos disfrutar esa vivencia espiritual, mi amigo y mi hermano que me escucha en esta hora del manual de vida. Dios nos llama a nosotros a caminar en justicia, en gozo y en paz. Y nos invita a caminar en esta verdad de la vida espiritual, porque ese es el diseño del reino de Dios. Cada vez que hablamos o pensamos o meditamos acerca del reino de Dios, siempre estamos imaginándonos el reino de Dios en el cielo o en eternidad, o algo que ocurrirá en otro momento de nuestra realidad espiritual. Pero cuando vamos a la palabra de Dios, nos enseña que es algo que nosotros podemos vivir hoy, y que se mide por medio de la justicia, que se vive por medio de la paz, y la paz no se puede disfrutar si está alejado de la justicia. Si una persona hace actos injustos, ¿cómo puede experimentar paz? Si una persona hace cosas que denigran, degradan a otras personas, ¿cómo puede experimentar paz? Si una persona hace cosas que dañan el beneficio de otros para él o ella aparentar, sentirse bien o tener en destrucción y en detrimento y en deterioro de mi hermano, en lugar de favorecerlo, en lugar de ayudarle a ser mejor, más bien le resta, le quita, le roba, lo que está haciendo es actuando en injusticia. Y cuando se actúa en injusticia, no se puede disfrutar de la vida plena en Cristo Jesús. Mis amados amigos y mis hermanos que me siguen a través de su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero invitarle a usted para que cada día hagamos una revisión. Si lo que estamos hablando es justo, si lo que estamos haciendo es justo, si en aras de mejorar
nuestra economía, nuestro bienestar, incluso nuestro ministerio. Estamos perjudicando el esfuerzo de otro consiervo, de otro hermano, de otro colega, de otro compañero de la empresa, del trabajo en el que nosotros estamos, porque estos son semillas que se siembran. Y tarde o temprano las semillas que se siembran dan fruto. Y cuando el fruto que se siembra es un fruto cizañoso, las cosechas que pueden venir en años o décadas adelante pueden ser también de un fruto que no desearíamos tener. ¿Por qué? La palabra de Dios es legal. El reino de Dios implica justicia. Y en la justicia del reino de Dios, Él dice que Él juzgará como herencia la causa de cada uno de sus hijos. Yo le quiero invitar a usted que a lo mejor al escuchar esta palabra de hoy se ha sentido amenazado, se ha sentido minimizado, se ha sentido despojado de su bien o de su lugar. Alguien, para quitarle su puesto, habló mal de usted a su jefe, pero tarde o temprano Dios sacará la bandera por usted para darle la victoria que le pertenece a usted. Camine en justicia para que usted viva una vida de bendición en el Señor. Vamos a hacer una pausa para escuchar este canto de adoración y luego vamos a regresar para seguir meditando en esta palabra. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará. Que tu Espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu Espíritu descienda,
beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará en mi vida, no se apagará, no se apagará. Oh, oh. Que tu espíritu descienda aquí, sopla aquí. Hola, hola, una vez más, bienvenidos a esta su emisora Happy Radio y a el Manual de Vida, su programa de instrucción y de reflexión en la palabra de Dios. Estamos hablando de carácter, del carácter del reino de Dios. Estamos declarando que el carácter de Dios se mide en la justicia y que la única manera de tener paz plena es vivir en esa justicia, que uno no puede disfrutar justicia si no está en paz con Dios, en paz consigo mismo, en paz con sus hermanos, en paz con su familia. Entonces, el área en la cual usted no está en rectitud con Dios es el área en la cual usted nunca tendrá paz. Cuando estamos orando por algo y no tenemos paz, quiere decir que eso no es correcto, no está de acuerdo con el gobierno de Cristo en su vida. Pero el reino de Dios no solo trae paz, sino también gozo. El reino de Dios es un reino de alegría, es un reino de gozo. Y tenemos que aprender a disfrutar. Si usted está en el reino de Dios, usted debe de gozarse en el Señor. Usted debería dar en alegría y satisfacción y no en abatimiento. Mis amigos, mis amados, ¿cuántas personas viven abatidas? Viven en un contexto en el que no disfrutan la vida. La vida se les ha tornado un ambiente gris, una zona gris, una atmósfera frustrante, en el que el trabajo se ve cuesta arriba, el dinero no alcanza, la enfermedad parece que aparece llegando a la puerta de su vida. Y usted tiene que tomar esa autoridad, porque es importante que usted camine en el gozo de Dios. En el mundo hay demasiada tristeza, demasiada soledad, demasiada depresión, pero como ciudadanos del reino de los cielos, nosotros somos llamados a vivir en otro nivel de vida, y ese nivel de vida es el reino de Dios en nosotros. Entonces caminamos en el propósito del gozo. Hay una diferencia entre la felicidad y el gozo. La felicidad es algo temporal que se basa en las circunstancias a nuestro alrededor, pero la persona que le va bien en el trabajo, que les hacen un ascenso, o que logró adquirir una buena posesión, o una casa, o un auto, o algo en la vida, y entonces eso lo hace feliz, pero eso es un gozo temporal, esa es una alegría, una felicidad temporal, pero el gozo es algo que viene de Dios y es eterno, es lo que le permite a usted decir, lo que le permite a usted vivir de una manera diferente, porque sabe
que toda su vida está bajo la mano poderosa de Dios y que en Él todo está en control. En el reino de Dios no es ni comida ni es bebida. El reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay reino de Dios. Y sin el Espíritu Santo no hay nada que se pueda lograr exitoso en la vida de una persona. Pero si el Espíritu Santo está morando en nuestra vida y está actuando en nuestra vida. Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habíamos de recibir los que creyéramos en Él. El Espíritu Santo ya vino a nuestra vida, ya mora en nuestra vida. Y por lo tanto, los ríos de agua viva son una palabra de hecho para usted. Bueno, puede ser una promesa o puede ser un hecho. Si usted no ha recibido a Cristo, es una promesa que espera. Pero si usted ya recibió a Cristo como Señor y Salvador, ya no es más una promesa. Ahora es un hecho contundente en su vida. Y en ese hecho contundente de su vida, usted puede vivir una plenitud, la plenitud de Dios, gozándose en su vida cotidiana. Pero el segundo aspecto quiero mencionar que el carácter del reino de Dios, que es un elemento determinante de nuestra vida, es eterno. En el Salmo 145:13 leemos, tu reino es reino de todos los siglos. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Y tu señorío en todas las generaciones. El reino de Dios es por los siglos y su señorío es por las generaciones. Entonces, cuando decimos que Cristo es Señor, estamos diciendo que Él es el dueño. Porque la palabra Señor de la Biblia, del griego, es el Kyrios, y el Kyrios es el Señor. Pero no estamos hablando de Kyrios, Señor, como de don fulano de tal. Estamos hablando de Kyrios como el Señor más sublime, en la expresión más sublime, que es la expresión de Dios como el gobernante de su reino. Y cuando Cristo viene a morar en nuestra vida, este Kyrios, Señor, se vuelve el dueño de nuestra realidad. Mis amados amigos y hermanos, yo le invito a usted para que haga de Cristo su Señor. Y si Cristo es su Señor, usted va a caminar en el poder de la sangre preciosa de Cristo, manifestada de una manera hermosa y extraordinaria en nuestra vida. Si Cristo es su Señor, Él va a vivir y a glorificarse en la vida suya de una manera extraordinaria. Y entonces nos volvemos parte de esa realidad de que Él es el Señor de su reino y eso nos permite caminar de una manera extraordinaria. Entonces vivimos una vida entendiendo que nuestra vida se transforma teniendo a Cristo como nuestro foco de existencia y de caminar. Entonces el reino de Dios es el reino que jamás va a terminar. En Filipenses 3, versículo 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, y cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Filipenses 3, 18 al 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La palabra dice que aquellas personas que andan pensando solo en lo terrenal, cuyo Dios es el vientre, sea comer, deleitarse de las cosas naturales, cuya gloria es su vergüenza. Y entonces nos dice la palabra de Dios que son enemigos de la cruz de Cristo, de la obra de Cristo, y por lo tanto viven para sí mismos, sin tomar en cuenta el señorío de Cristo en sus vidas.
nosotros necesitamos conocer las características del reino de Dios al cual pertenecemos. Conocerlo permitirá que respondamos correctamente delante de las características de esta nueva realidad espiritual. Pero también debemos de considerar que el reino de Dios no solamente es justicia, gozo y paz, no solamente es eterno, sino que también es celestial. Lo celestial es la marca del reino de Dios. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, ahora les dijo, ustedes oren así, que se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, como se hace en el cielo, así también en la tierra. La vida de Jesús se caracterizó por llevar la marca de lo celestial en su vida, la marca del reino de Dios. Y entonces conocemos a Jesús, su Espíritu Santo, quien nos da poder para modificar nuestras circunstancias, poder para cambiar lo malo de nuestro carácter y traer un carácter modelado, transformado, que sea conforme a la imagen de Cristo Jesús. El Señor Jesús tenía el poder sobre la naturaleza y sobre las leyes físicas. Esto lo comprobamos cuando calmó la tormenta, cuando caminó sobre las aguas, cuando transformó el agua en vino. El único lugar donde Jesús no hizo milagros fue en su propia tierra por causa de su incredulidad. Eso obstaculizó principalmente que se manifestara el reino de Dios. En Mateo 13:58 dice la Biblia, y no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. Y así ocurre posiblemente en nuestra realidad presente. Muchos cristianos crecen en la iglesia viendo un Cristo de religión sin experimentar el poder de Dios en sus vidas. Muchos cristianos viven un Cristo de religiosidad sin experimentar el poder de Dios. ¿Cuáles son las manifestaciones de poder de este reino sobrenatural? Bueno, hasta aquí entendemos que el reino de Dios es distinto y superior a otros reinos de los cuales tenemos mención en este mundo natural. Pero es importante que nosotros vivamos plenamente y conozcamos todas esas características necesarias del poder del reino de Dios. Cuando Jesús vivió en la tierra como hombre terreno, hizo según las leyes de Dios, no según las leyes naturales, sino según las leyes de Dios. Por eso tenía dominio sobre el tiempo, sobre el espacio, sobre la materia, sobre la tierra, sobre la gravedad, sobre la muerte, sobre la enfermedad, sobre las aguas, sobre las tormentas, sobre el viento, sobre los demonios y sobre cualquier circunstancia de vida. Y la diferencia estaba en que Él vivía en las leyes del reino de Dios. Hoy yo le invito a usted a caminar entendiendo esa hermosa verdad de Dios. Él tenía dominio sobre la materia y por eso tomó 5 panes y 2 peces en Mateo 14, 17 al 21. Y con eso, después de bendecirlo, lo entregó y las personas tuvieron la oportunidad de comer. Más de 4,000 personas fueron impartidas de alimento por un acto sobrenatural de Dios en su vida. Y hoy yo quiero dejarle a usted esta hermosa declaración. Quiero leer para usted aquí en Marcos capítulo 8, dice, versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos y los bendijo. Y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Y eran los que comieron como 4,000 y los despidió. Quiero que reflexionemos en esta palabra. Dice que tomó los 7 panes y los pocos pececillos y los bendijo. Y una vez de que él bendijo lo poco que tenía aquel muchacho, con esto se alimentaron
las personas que comieron en aquel lugar, más de 4,000 personas, y sobraron 7 canastos. Entonces aquí tengo un mensaje para usted. Como este es un reino celestial, usted tiene que tener esto en mente. Todo lo que Dios bendice, lo multiplica. Todo lo que Dios bendice, lo multiplica. Y yo le invito a usted para que permita que el Señor bendiga su vida, reconociéndolo como Señor y Salvador. Bendiga sus finanzas, diezmando y ofrendando y siendo generoso, dador. Porque cuando tú haces eso y el Señor bendice tus finanzas, todo lo que Jesús bendice, lo multiplica. Ese es el camino de la bendición, es la multiplicación. Y tenemos que caminar bajo los códigos de ese reino celestial, bajo el carácter del reino espiritual de Cristo. Y cuando caminamos en eso, vamos precisamente a ver el dominio sobre las cosas materiales, el dominio sobre las fuerzas naturales. Y entonces, cuando nosotros caminamos en esa verdad, el dominio sobre la muerte física y espiritual, el dominio sobre la gravedad, el dominio sobre el poder de las tinieblas. Y cuando tomamos autoridad en la palabra de Dios y cancelamos toda obra de las tinieblas, usted va a caminar en el poder de la sangre de Cristo operando en su vida. Mi amado hermano y mi amigo, hablamos acerca de carácter. Permita que la influencia de la palabra eterna traiga un poder extraordinario sobre su vida, entendiendo en esta verdad que compartimos hoy, que el carácter es la justicia, que el carácter del reino de Dios es eterno y que el carácter del reino de Dios es celestial. Por lo tanto, como caminamos en esa verdad, usted y yo caminamos en el poder de la sangre maravillosa de Cristo operando en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a orar y vamos a invitar al Señor a ser el dador de la vida que usted necesita. Espíritu Santo, nos paramos en esta palabra de carácter del reino, sustentados en la seguridad de que tu palabra es poder y es vida, y que tu palabra tiene la autoridad suficiente. Hoy cancelamos toda mentira del mundo de las tinieblas, todo mensaje de enfermedad, de depresión, de frustración, de escasez financiera. Hoy liberamos por la palabra el carácter celestial del reino de Dios, trayendo sobre nuestra vida la bendición que produce multiplicación. En el eterno nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu hijo, bendigo a tu hija y bendigo a los que me escuchan, Padre, orando que la palabra de vida traiga el sustento de poder de una manera sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi amado hermano y mi amigo, te bendigo y te espero en nuestra próxima entrega del Manual de Vida. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.